Bienvenidos a la clase 2.2, unidad número 4 para noveno grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre mostrándote el logotipo de mi canal, Matemáticas Mate Roberto Méndez en YouTube. Búscalo, visítalo y dale like a los videos. La clase de este día, función y igual a x cuadrado más c cuando c es menor que 0. En la clase anterior vimos cuando c era mayor que 0. En este caso, c es mayor que 0, quiere decir que c va a tener como valor un número negativo. Pensemos, a partir de la gráfica de y igual a x cuadrado, que la tenemos bien conocida y bien trazada, completa la tabla y grafica la función y igual a x al cuadrado menos 2. ¿Ahí cuánto vale c? Vale menos 2. Y menos 2 es menor que 0, claro. Y tenemos menos 2 al cuadrado, 1, menos 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Cuando te dé este resultado, le va a restar 2, a 4 le restas 2, 2. A 1 le restas 2, a 0 le restas 2, a 1 le restas 2 y a 4 le restas 2. Ahí tenemos la función conocida, y igual a x cuadrado. Literal B, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre la gráfica y igual a x cuadrado y y igual a x cuadrado menos 2? C, describe con tus palabras qué le ocurre a la gráfica de y igual a x cuadrado para obtener y igual a x al cuadrado menos 2. Ahí pasa algo. ¿Qué ocurre? Con tus palabras lo vas a escribir. Veamos la solución. Los valores de y igual a x al cuadrado menos 2 son el resultado de restar 2 a los valores de y igual a x cuadrado. La tabla queda de la siguiente manera. Y quedaría 4 menos 2, 1 menos 2 menos 1, 0 menos 2 menos 2, 1 menos 2 menos 1 y 4 menos 2, 2. Ahora bien, fíjate bien, la que está en color oscuro es igual y igual a x cuadrado y la que está en celeste o en azul es la gráfica y igual a x cuadrado menos. ¿Qué observa? Es como que esta gráfica y igual a x cuadrado se haya desplazado hacia abajo. ¿Cuántas unidades? 2. ¿Hasta llegar a dónde? El vértice hasta el menos 2. ¿De dónde he conocido el menos 2? De la función aquí, ve, y igual a x cuadrado menos 2. Y menos 2 me está sirviendo de vértice para esa función. Similitudes en ambas gráficas, igual que en la clase anterior, las dos son parábolas. Correcto. Y para el 2, el eje Y sigue siendo el eje de simetría. Es la única similitud que tiene. Diferencia, en ambas gráficas no hay puntos coincidentes, o sea que no hay puntos que se crucen. Incluso el vértice de y igual a x cuadrado es 0,0. Mientras que y igual a x cuadrado menos 2, el vértice es 0, 0 en x y menos 2 hacia abajo en y. Se encuentran dos unidades abajo. C. La gráfica, con mucha atención, de y igual a x cuadrado se desplazó dos unidades hacia abajo para obtener la gráfica de y igual a x cuadrado menos. Conclusión. Si A es cualquier número real excepto 0, positivo o negativo, y C es un número negativo menor que 0, entonces la gráfica de y igual a x cuadrado más c es un desplazamiento vertical de c unidades hacia abajo de la gráfica de y igual a x cuadrado. El eje de simetría de y igual a x cuadrado más c siempre es el eje y su vértice en este caso será 0, y el valor que tenga c. Ejercicio. Grafica las siguientes funciones. En cada caso escribe cuál es el vértice. Y tenemos y igual a x cuadrado menos 3, y igual menos x cuadrado menos 3 y y igual menos 2x cuadrado menos 2. Aquí tenemos la primera. Mira, fíjate bien. En la aplicación GeoGebra, en tu teléfono, en la calculadora, solo escribe en entrada y igual x cuadrado menos 3 y te va a aparecer acá. Te dice cuál es el vértice. El vértice es 0, c. ¿Y c cuánto vale? Menos 3. 0, menos 3. Literal, ahí está, vértice 0, menos 3. Literal B y el C, pues, resuélvelos tú, así sencillamente con la aplicación GeoGebra. Cuaderno de ejercicio recortando la clase anterior. Grafica la siguiente función, en cada caso escribe cuál es el vértice. Esto tiene que ver cuando C es mayor que 2, perdón, C es mayor que 0, o clase anterior. Menos x al cuadrado más 2. Y igual 2x al cuadrado más 2. Ahí tenemos la famosa conocida y igual a x cuadrado. Ahí graficarás tú estas dos funciones que están acá.
si posible con diferente color. Y observa ahí pues los desplazamientos cómo se dan. Grafica las siguientes funciones, en cada caso escribe cuál es el vértice. Esto tiene que ver con la clase de ahora, ¿correcto? Porque C es negativo. Aquí sería x al cuadrado menos 2. Lo escribes tu calculadora o haz la tabla. Pero para mí que sea más difícil hacerlo en tabla, algo, no te digo que no se puede hacer, claro que sí. Pero si lo haces directamente en la aplicación GeoGebra, en entrada y igual a x cuadrado menos 2, y igual menos x cuadrado menos 2, ahí tenemos la famosa y igual a x cuadrado. ¿Qué similitud y qué diferencia van a tener estas dos ecuaciones al graficarlas junto con y igual a x cuadrado? O sea, graficarías 3. Y igual a x cuadrado, y igual a x cuadrado menos 2 y y igual menos x cuadrado menos 2 en esta misma para que veas el desplazamiento que toman las otras dos gráficas. ¿Sabes hacerlo? Yo sé que sí. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Si hay cualquier número real excepto 0, positivo o negativo, y C es un número negativo, o sea, un C es menor que 0, entonces la gráfica de la función y igual a x cuadrado más c es su desplazamiento vertical, en este caso de c unidades, pero hacia abajo de la gráfica de y igual a x cuadrado. El eje de simetría de y igual a x cuadrado más c es el eje y, es una de las similitudes, y su vértice es 0,c. Envía reporte tu trabajo y te espero en la siguiente clase.